y que vamos a ver qué dice del libro que él leyó y luego yo continuaré comentándoles algo sobre este texto. Entonces, pasamos pues con Carlos. Ahí está, ¿sirve? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias que nos acompañan. Los que conocemos de tiempo a Armando y sus trabajos, hemos advertido cómo a partir de un texto que se llama El hombre de hierro, Armando reinició una vieja polémica con las teorías críticas, con el marxismo incluido, que imposibilitan la acción del hombre. Afortunadamente, Armando es de los filósofos mexicanos que aborda problemas verdaderamente difíciles, complejos, donde uno se puede perder, pero siempre con un pie en la tierra, por su condición de militante. Y la condición de militante es lo que ha hecho que no se pierda él y no nos perdamos nosotros, gracias a sus muchos libros. Este texto que ahora vamos a platicar, tuve la oportunidad de saber de él en una plática que tuvimos ya hace como 6 u 8 meses, allá antes del triunfo, y que tuvimos en la selva una plática donde tuve la oportunidad de conocer el tema. Y me dijo, estoy escribiendo un libro sobre la experiencia desnuda. Y yo pensé que mi amigo se acercaba a Sade, a algún trabajo sobre erotismo intenso, pero luego ya me empezó a explicar que se trataba de otro asunto. Tiempo después tuve la oportunidad efectivamente de conocer el libro y me he quedado profundamente sorprendido de manera agradable, porque tiene que ver con una actualización profunda del pensamiento de Armando, anunciada desde El hombre de hierro de manera muy intensa, cuando hablaba de las revoluciones lentas. ¿Y qué quería decir con esto de las revoluciones lentas? De transformaciones culturales donde la subjetividad, el alma, el espíritu, la mente, como le queramos llamar, de las personas pasan a primer plano. Pero además, donde esta subjetividad no radica precisamente en la cabeza, sino que radica en el cuerpo en su conjunto. Y con esto lo que hacía Armando es estar a la par en el diálogo y en el debate con las vanguardias del pensamiento crítico. Pensaría desde, bueno, tú haces toda la biografía en el libro de esta manera de pensar que viene del siglo, desde los griegos, desde Aristóteles a la fecha, en donde el centro es tratar de entender la emoción del hombre como clave para un asunto fundamental, cómo en nuestras vidas podemos renacer, volver a nacer, y que la clave para estos procesos tiene que ver con el cuerpo y la emoción. Y así Armando nos va a embarcar en un texto bastante grande para quien se atreva. Va a ser una muy bella experiencia porque tiene que ver con uno de nuestros contados filósofos que actualmente está en pleito con los más avanzados, con los que están en las vanguardias, y tendrá acceso a bibliografías, a pensadores que pocas veces se frecuentan en nuestros medios. Pero ¿para qué lo hace Armando? Lo hace para tratar de aportar a una circunstancia que hoy vivimos, una circunstancia que tiene como rasgo central la posibilidad de grandes cambios. Sin más, me voy a algunas partes de su texto, voy a leer algunos pequeños párrafos. Voy a acercarme el micrófono y gracias por el aviso. Gracias por el aviso. Voy a leer pequeños párrafos y hacer comentarios en torno a ello. Lo cierto, dice Armando, es que en este ensayo no me gana la risa.
sino el llanto. Como se verá, aquí llora todo el mundo. Lloramos los de la convención en Guadalupe, Tepeyac, ¿se acuerdan? Los zapatistas. Lloran los manifestantes del Yo Soy 132, lloran los parisinos al triunfo de la Comuna, llora y reniega el comunero al que mataron 2 hijos, llora el replicante Roy Batty, llora Fanon su negritud, llora Lenin, llora Adorno, llora Simón Weil, llora la ñañú Jacinta Francisco, y es que las lágrimas son el fluido metafísico que mejor acompaña las experiencias desnudas. Páginas después nos dirá otra frase: según sea el caso, se eriza la piel, se dilata la pupila, rechinan los dientes, hay temblor, sudor, lágrimas. En la emoción, el cuerpo transforma sus relaciones con el mundo para que a su vez el mundo cambie. Este planteamiento, que hasta donde recuerdo, siguiendo tu texto, de manera contundente aparece en la Alemania del principio del siglo XX, con los llamados fenomenólogos, Husserl y luego Heidegger, y que plantean de manera radical esta posibilidad a la mano de todos, no solo de los que leen, sino de los que viven y sienten, de sufrir procesos de transformación a través de la emoción y del cuerpo. Aquí cabe aclarar que los que venimos de mucho tiempo viviendo experiencias del movimiento, de los movimientos, podemos llorar por derrotas, porque efectivamente ha habido muchas derrotas, pero las lágrimas a las que se refiere Armando son las que se despiertan por una emoción muy intensa, donde efectivamente el corazón late a prisa, donde la garganta se cierra, donde los ojos lagrimean, porque empezamos a advertir en este mundo que conocemos muy bien, otro mundo que emerge, otro mundo lleno de posibilidades. Y esa es la vivencia de los que estamos acá, en este lugar simbólico, Reforma, donde hemos caminado muchas veces, sintiendo esa emoción. Yo las recuerdo las últimas de manera muy intensa, cuando vimos en el 2012 al Yo Soy 132, a los jóvenes millennials que decían que solamente creían en ser los vencedores, los emprendedores, los herederos de este futuro de empresarios, verlos en las calles clamando por la justicia, clamando con una voz colectiva. Y eso a muchos nos llenó de esta emoción que describe Armando. Pero también tiene que ver con otra circunstancia, la digo muy breve, es lo que hemos recorrido desde el proceso electoral, la campaña, la victoria electoral del 1 de julio y el 1 de diciembre. Yo creo que aquí hay un ejercicio que esperemos que no solo Armando, sino que muchos de nosotros intentemos entender lo que ocurrió ese 1 de diciembre, en ese momento de silencio profundo del Zócalo, que según me platican los que allí estuvieron, de repente la gente empezó a llorar. A mí me consta, y a mi esposa, que nosotros en la soledad de un cuartito en Tetelcingo también lloramos frente a una pantalla. Y según dicen los amigos, que me llama mucho la atención, uruguayos, brasileños, paraguayos, con los que he podido platicar y que lo vieron por la televisión, también lloraron. Porque ahí hay una imagen muy intensa, de estas que le gustan a Armando y que trae muchísimas en su libro, pero con un efecto tan poderoso que hizo que muchos mexicanos y no mexicanos nos estremeciéramos ante la ceremonia del bastón del mando. ¿Qué fue
lo que ocurrió ahí, qué nos hizo unificarnos, qué raíces reencontramos que nos hicieron temblar. Y con eso lo que quiero decir es que lo que nos ofrece Armando con su libro es de estos textos peculiares que trascienden al instante, que están más allá de estos episodios que hemos mencionado, porque Armando se mete a una pelea que tiene que ver con el centro del siglo XXI, que ya se había prefigurado desde las primeras guerras mundiales y su capacidad de destrucción masiva, la aparición de la bomba atómica y ahora las muchas tecnologías de paz, entre comillas, que destrozan la tierra y a los hombres. Lo que tenemos es un gigantismo, alguien le llamó Junger el tiempo de los titanes, de las tecnologías desatadas que mercantilizan todo lo humano y destrozan la naturaleza. Por eso el libro de Armando trasciende el instante, porque está construido sobre la mirada del riesgo al que se enfrenta la humanidad completa y el planeta completo. Aquí estamos frente a un libro que nos dice hay que transformarnos, nosotros y el mundo, porque somos un tren rápido que va directo al abismo, a la destrucción de lo humano y de su planeta. Él le llama la crisis ontológica, porque implica al ser como hombre y como vida, como planeta entero. Entonces, en ese sentido, trascienden mucho estas circunstancias que ahora vivimos, pero a la vez nos ayuda a entender el claroscuro de nuestros cambios, porque efectivamente hay muchos síntomas de cambio cierto, pero también hay dudas, también hay ámbitos grises, y en esos ámbitos uno tiene que aprender a ver cuando despuntan los síntomas de un cambio verdadero. Me gustaría también sugerirles que si revisamos el libro, nos vamos a encontrar con un Armando dispuesto a cantarle al hombre que viene a través de un libro que él organiza como una sinfonía. Y vamos a ver cómo este libro peculiar está organizado, y de ahí solo nos basta con ver su índice, que arranca con una obertura, que en el modo musical se presentan los rasgos de los temas centrales. Perdón, me equivoqué. Es el preludio, la síntesis de los temas. Segundo, la obertura, donde ya nos aparecen las primeras imágenes de personas y circunstancias presas de este llanto que ilumina, que despierta. Y luego empiezan 6 capítulos que él presenta como movimientos, como si fuera una sinfonía, y donde en esta sinfonía vamos a ir viendo los síntomas, los primeros indicios de cómo aparece este cuerpo en primer plano, y él lo va a ir siguiendo a través de una historia de los intelectuales y del pensamiento que es verdaderamente pasmosa, de un erudito en su plena madurez, que recorre alegremente de los griegos a la fecha. Y nosotros tenemos el enorme beneficio de tomarnos nuestras pastillitas e ir asimilando esta enorme erudición. Y de esta manera terminamos en una coda, que es el final de la sinfonía, donde Armando nos vuelve a plantear el propósito original, ir persiguiendo las transformaciones a la mano de todos, que tienen como origen estas emociones y este cuerpo cuando está dispuesto a arriesgarse y afrontar el riesgo de los cambios.
Luego me gustaría leer, y ahí que me voy a apurar muchísimo porque sé muy bien que todos, incluido en primer lugar, venimos a oír a Armando. Voy a hacer referencias muy específicas a otro párrafo. Cuando entraban los contingentes al Zócalo, todos guardaban silencio. Volteabas a ver a las miles de personas en silencio y muchas estaban llorando. Era un silencio muy solemne. Luego se escuchó el grito: yo soy 132, con tanta dignidad. Hay un compa que dice que este movimiento es lúdico y terapéutico, que sabemos que hay cosas inevitables, pero que cuando todos estamos juntos es menos peor. Una de las grandes aportaciones del movimiento fue sacarnos de la soledad y darnos algo que nos habían negado a los jóvenes: tener comunidad. Y apunta Armando párrafos después: sabemos que en Madero el eco devuelve las consignas a quienes las gritamos, mientras que en el Zócalo el grito liberado se expande al infinito. Sabemos que la vieja calle de Plateros es un túnel, un curso oscuro y opresivo que sin embargo desemboca en la utopía, en la anchurosa Plaza Mayor, donde nos espera la desfajada y bulliciosa multitud, donde comprobamos que sí, que somos muchos, un chingo, y que estamos juntos. Y llora Mariana, claro que hay que llorar, porque en ese momento transitamos plenamente del yo al nosotros. Y es esta cualidad de este renacer a través del cuerpo que se emociona y que es capaz de empezar a advertir este mundo que estaba oculto. Sí, estamos solos y seguiremos estando solos, pero por un instante podemos ser parte de algo que nos trasciende, de un nosotros, y en ocasiones de motivos, de deseos que compartimos. Para tratar de ir avanzando en lo que tiene que ser la conclusión de mi participación, simplemente diré que el trabajo central de Armando es ir agarrando esta experiencia desnuda, irla ilustrando en su raigambre de muchos autores que la están siguiendo, e irla mostrando en múltiples experiencias vividas en nuestro país y en el mundo, para tratar de hacer una especie de guía, de provocadora guía, en torno a esta posibilidad de que transformaciones de individuos se conviertan en aspiración de nuevos deseos, y que esos nuevos deseos puedan convertirse en deseos de muchos, y que esos deseos de muchos se conviertan en entornos culturales aceptados por sociedades enteras, donde podamos ir construyendo otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones marcadas por lo que llama Armando un humanismo radical, un humanismo que ponga en primer plano la generosidad, la posibilidad de romper el ego, la individualidad, el egoísmo, el interés, y reconocer los vínculos múltiples que nos unen. Y en esta transformación creo que es importante reparar en uno de sus múltiples aspectos, y es la narrativa. Es como Armando va a invitar a todos los que lean este libro por un instante a valorar la emoción que se siente en estas incursiones masivas que hemos hecho en plazas, en calles, en manifestaciones y en actos de resistencia, que aprendamos a valorarlas para orientarnos hacia la transformación, pero además que podamos entrar en dinámicas donde cada uno de nosotros podamos narrar lo que ocurre, porque dice Armando, estos cambios que a todos nos pasan, muy pocos son capaces de retenerlos, y no solo de retenerlos, sino
de comprenderlos a fondo y de transmitirlos como imágenes capaz de entusiasmar incluso a los que no estuvieron, pero que pueden sentir como si hubieran vivido el acontecimiento. Y ahí Armando se detiene en la necesidad de ir narrando, reconstruyendo lo que ocurrió, convertirlo en memoria donde uno va a armar los acontecimientos, colocando en primer plano ese instante. Él le llama, siguiendo a Benjamin, aurático, este instante de deslumbramiento, que por cierto, Borges también lo vio en el Aleph, que son como estos pequeños micromundos donde está todo el mundo, estos instantes donde está todo el tiempo, este momento donde se concentra el antes, el ahora y hasta la visión de los futuros. Y a eso nos llama Armando, a tratar de ir de que nosotros vayamos construyendo esta posibilidad de narrar, de transmitir, de aprender, y que ahora las grafías, como él mismo lo reconoce, no solo es la letra, es la imagen, sobre todo la imagen, y hoy hemos vivido en medio de redes, de memes, de youtubers, que nos van contagiando los acontecimientos en una velocidad y en una capacidad deslumbrante. Yo por eso le agradezco mucho a Armando la posibilidad de presentar este libro, porque me entusiasma que ahora que estamos ante esta posibilidad de cambios, tengamos estos instrumentos, estas herramientas que nos puedan orientar para efectivamente lograr que estos cambios sean posibles. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias por escucharme. No es una recompensa, es que lo tuviste que leer en pantalla, lo cual para nuestra generación o nuestras generaciones es una verdadera tortura. Ahí está en papel. Bueno, agradezco enormemente las palabras de Carlos San Juan. Si no hubiera yo sabido que iba a decir algo así, no lo invito a presentar el libro. Sabemos que va a hablar a favor, sabemos que es un libro que comunica con las ideas que compartimos desde hace muchos años. Es un libro que yo quisiera compartir con ustedes. Ahí está a la venta, no está de más recordar que esto también tiene fines mercadotécnicos. Este libro aquí lo van a conseguir baratito, 250 pesos. Si lo buscan ustedes en una librería les va a costar 500, o sea, es un insulto, es una ofensa. Pero bueno, son 500 páginas, de todas maneras, les va a salir más o menos como a 50 centavos. No, precio fuerte sí a peso y así ahorita con descuento a 50 centavos. En todo caso, el libro está ahí, habrá oportunidad de leerlo para quienes realmente tengan interés. No voy a comentar su contenido, sería imposible, pero sí a contarles un poco brevemente las razones por las cuales yo escribí ese texto. Hace unos 4 años empecé su redacción. Cualquier texto de estas características, de estas pretensiones, de esta amplitud, tiene múltiples motivos, tiene múltiples causas, hay muchas razones por las cuales uno se pone a escribir esto, pero hay algunas más importantes que otras, o algunas más evidentes que otras, o algunas que uno recuerda con más facilidad que otras. Y voy a contarles una de las razones por las que yo escribí este libro, quizás para mí la más memorable, espero que también lo sea para ustedes. Hace 4 años, en 2014, en la universidad en la que yo trabajo, la UAM Xochimilco, los compañeros que habían participado en el movimiento Yo Soy 132, hay una cita de un grupo, de un contingente entrando al Zócalo, marchando por Madero, del que Carlos no dio la fuente, es una compañera Mariana, una compañera de ese movimiento, una compañera universitaria de la Asamblea Interuniversitaria, que es la que relata esto en un libro de testimonios. Pues bien, estaban los jóvenes del 132, 2 años después del movimiento, haciendo un balance. En un congreso, una serie de mesas de trabajo, estaban debatiendo sobre ese movimiento que todavía estaba muy cerca para todos ellos, y la conclusión a la que llegaban casi todos era casi unánime, con diferentes formulaciones, con diferentes perspectivas, pero casi todos valió madres. El movimiento 132 fracasó,
el movimiento 132 fue inútil, lo que nos proponíamos no se logró, fue una derrota más del movimiento. Y aclaraban, explicaban, un compañero del Ibero, al que yo menciono en este texto, decía claramente, valimos madres, y valimos madres porque, en primer lugar, nosotros lo que queríamos evitar era por todos los medios que el hombre con las manos ensangrentadas por el crimen de Atenco, el gobernador entonces, cuando la represión Atenco del Estado de México, Peña Nieto, llegara a la presidencia de la República, todo un movimiento para evitar que este hombre, que era un criminal, llegara a la presidencia de la República, fracasó. Peña Nieto, estamos hablando de hace 4 años, es presidente de la República, decía el compañero del Ibero. Y el movimiento también estaba luchando contra los medios masivos de comunicación, sobre todo los medios electrónicos. Hicimos cercos a Televisa, mentamos madres una y otra vez. Dijimos que no era posible que esta gente que usufructuaba recursos de la nación, como es el espectro electromagnético que tienen concesionado, estuvieran no solo lucrando, sino manipulando nuestras conciencias. Televisa, Televisión Azteca, las radios, todos ellos están manipulando las conciencias de los mexicanos, no podemos permitirlo. Y decían ellos a 2 años del movimiento, ahí están Televisa y Televisión Azteca, el movimiento les hizo lo que el viento a Juárez. Y el movimiento en cuanto tal, nos disgregamos, nos desbalagamos, estábamos fragmentados, cada quien por su lado, no hubo organización, la asamblea interuniversitaria se disolvió, vaya pues, en resumen, valimos madres, compañeros. Y yo pedí la palabra, estábamos en una mesa de trabajo, le dije, compañero, no estoy de acuerdo contigo, creo que no fue inútil, creo que no fue un fracaso en el sentido más profundo, creo que tiene sentido este tipo de luchas, pero no logré convencerlo, claro, ni a él ni a nadie más. Y quizás por esa razón, hace 4 años decidí escribir este libro. Esta y otras muchas, claro. Pero bueno, retóricamente sirve decir que fue este compañero el que me motivó a escribir 500 páginas de filosofía social. En efecto, el libro lo que trata es de explicar por qué las derrotas, los fracasos, aquellos intentos de tomar al cielo por asalto que se quedan cortos, aquellos golpes de las que está empedrada la historia de la humanidad y nuestras vidas personales, no son inútiles, hacen historia mucho más radicalmente que como la hacen los vencedores. En una frase no por sobada menos válida, en efecto la historia la escriben los triunfadores desde sus pedestales, desde el mármol de sus estatuas, pero la historia la lloran, la cantan, la forjan, la bailan los derrotados. Y para explicar por qué las derrotas son las que en verdad hacen la historia, escribí este libro. Y pensaba yo en mí mismo, tengo 77 años, y las primeras veces que yo me asumí a mi entorno social para darme cuenta de que había injusticia, de que había violencia, de que había batallas contra la injusticia y contra la violencia, fueron derrotas, todas fueron derrotas. La primera que yo recuerdo, más o menos, era que yo leía en el periódico y escuchaba conversar acerca, a fines de los años 50, acerca de un señor chaparrito, Demetrio se llamaba, era de Juchitán, era oaxaqueño, de Matías Romero, por cierto, Demetrio Vallejo era el apellido, era secretario general de un sindicato, el sindicato de los ferrocarrileros de la República Mexicana, y estaban en huelga. Los ferrocarrileros, algunas secciones de los ferrocarrileros en diversas partes del país se habían ido a la huelga. De eso oía yo hablar. Demetrio Vallejo, el secretario general, encabezaba esta huelga porque se cumpliera el contrato colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pocos días después me entero de que el chaparrito, de que Demetrio Vallejo estaba en la cárcel, de que estaba en la cárcel otro señor, Valentín, ese era un comunista, Valentín Campa, decían, un rojillo, y también estaba en la cárcel, era ferrocarrilero, y otros 1000 ferrocarrileros como ellos estaban en el bote, y el ejército había ocupado la mayor parte de las secciones de los ferrocarrileros, de las secciones sindicales y de las vías de ferrocarril. Esta fue la primera derrota que yo recuerdo. Cárcel para Demetrio Vallejo, cárcel para Valentín Campa, cárcel para los luchadores sindicales. Y pocos meses después, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, veía yo, cuando menos en las fotos, veía yo a los maestros de la sección 9ª, los mismos maestros que ahora son de la CENTE, los maestros de la sección 9ª, no existía la CENTE, existía una cosa que se llamaba Movimiento Revolucionario del Magisterio, pero los de la CENTE eran democráticos y estaban encabezados por un señor Otón Salazar, un hombre de la montaña de Guerrero, un maestro de la montaña de Guerrero, y estaban en lucha por lo mismo, por el cumplimiento de sus derechos sindicales, de sus derechos laborales,
Y de pronto ve uno en las fotografías, ve uno en los periódicos, a los maestros caídos en el suelo, sangrando, golpeados por los granaderos, pateados, violentados, metidos a la cárcel, incluyendo a Otón Salazar. La derrota de la lucha magisterial. Ya van dos, la de los ferrocarrileros, la de los maestros. Pocos años después, no demasiados años después, no es tan trascendente el hecho porque no es masivo el asunto, no son miles de ferrocarrileros, no son miles de maestros, pero yo recuerdo era 1962, no creo estar equivocado, y los que éramos ya entonces gente más o menos de izquierda, si teníamos a un personaje campesino, a un personaje que admirábamos, a un personaje al que le seguíamos la pista, a un personaje que nos parecía ejemplar, este era un señor Rubén Jaramillo, un hombre de Morelos, y un hombre que tenía varias características peculiares. En primer lugar, había alineado con Emiliano Zapata y los demás en el Ejército Liberador del Sur. Había sido un combatiente revolucionario, Rubén Jaramillo, un hombre de Morelos que había luchado junto con el jefe Emiliano Zapata durante la revolución. Pero Jaramillo es de los que no se quedó tranquilo con el resultado y los saldos de la revolución, sino que siguió luchando. Es un hombre que peleó porque hubiera un ingenio cooperativo, el primer ingenio cooperativo del país y creo que el único, el ingenio Emiliano Zapata, el ingenio que está en Zacatepec, ahí está el ingenio, acaba de haber una huelga, y él consiguió que este ingenio se construyó en tiempos de Lázaro Cárdenas. Él fue candidato a la gubernatura de Morelos y naturalmente fue derrotado por el sistema político. Se levantó en armas una y otra vez porque lo querían matar y había que irse al cerro si quería sobrevivir. Estoy hablando ya de los años 40, 50. Ocupó las tierras de Michapa y el Guarín, unos llanos enormes en donde se establecieron colonias populares. Fue perseguido una y otra vez y finalmente estaba luchando a principios de los años 60 por la vía institucional. Ese era Rubén Jaramillo, todos sabíamos de Rubén Jaramillo, todos seguíamos la pista de este protagonista de la lucha campesina que había pasado de la revolución a la posrevolución con la misma combatividad. Y una tarde estábamos seguramente por las calles de entonces Bucareli, en una taquería, dos personas que ustedes conocen de nombre, que murieron ya, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, estábamos echando tacos y no sé si Carlos y Sergio o yo mismo compramos un periódico. En esa época había un vespertino, las últimas noticias de Excelsior, un periódico que salía en la tarde. Compramos pues las últimas noticias de Excelsior, alguno de los tres, no sé cuál, abrió el periódico, lo miró y de pronto quedó demudado. Dice, han matado a Rubén. ¿Cómo? Han matado a Jaramillo, mataron a Jaramillo. ¿Quién lo mató? Lo mató el ejército. ¿Dónde lo mataron? Lo mataron en Xochicalco, en la ruina de Xochicalco. Lo llevaron allá y allá lo mataron, lo masacraron los soldados. Pero no solamente mataron a Jaramillo, mataron también a su mujer. Y su mujer estaba embarazada. Y no solamente mataron a Jaramillo y a su mujer, mataron a sus hijos. Los mató el ejército. Los mató el ejército por orden de López Mateos. Y había una fotografía de López Mateos abrazando a Jaramillo y Jaramillo abrazando a López Mateos cuando Jaramillo decidió luchar por la vía legal, decidió luchar por la vía de las instituciones. Y meses después Jaramillo estaba en Xochicalco con su mujer, con su hijo no nacido y con sus demás hijos masacrado por el ejército. Otra derrota, otro golpe de estos, y después vino el 68 y después vino el 88 y así sucesivamente, y uno dice, no puede ser que estas derrotas sean simplemente derrotas, veces que fallamos, veces que no logramos cambiar el mundo. Tiene que tener algún peso en la historia estas derrotas, estas muertes, estas cárceles, estos violencias en las calles. Y hay que explicar cuál es, y esto es lo que más o menos nos ha explicado ahora Carlos San Juan. Entonces dije, voy a escribir un libro sobre las derrotas que hacen historia, sobre el porqué, las experiencias colectivas, a veces las experiencias individuales, aquellas que son trascendentes, aquellas que son disruptivas, hacen historia. Voy a explicarles a los jóvenes del 132, voy a explicarles a los no tan jóvenes, voy a explicarme a mí mismo a los 76, 77 años, que no importa que la vida haya sido una retahíla de fracasos y de derrotas, que de todos modos hacemos historia. Y en eso estamos. Ahí está diciendo Paco que no, que estoy equivocado, pero ahorita voy a aclarar, me está rompiendo, me está quitando la emoción un escritor de novela policíaca. El escritor de novela policíaca no se da cuenta de que yo voy a llegar al punto que es el punto crítico de esta narración. Estaba yo terminando las últimas toques de este libro de 500 páginas sobre por qué
Los derrotados somos los verdaderos héroes de la historia, y ese hijo de la chingada que está ahorita aquí en Palacio Nacional, consigue 30 millones de votos. Ese hijo de la chingada que está hoy en Palacio Nacional consigue el 53% de los votos efectivos de esta elección. Es decir, este señor nos da el primer gran, enorme triunfo de nuestra vida como mexicanos, aquellos que tenemos más de 70. Y me jode el pinche libro. Sí, 500 páginas explicando por qué los derrotados hacemos historia. Y antes de que el libro salga a la venta, viene este señor y dice, oigan, es que a veces ganamos. Y ahora ganamos. No invalide el texto. Gracias. De eso se trataba, Paco no entendió y estaba tratando de explicarme que a veces también los triunfos hacen historia. Bien, en efecto, un poco la idea es que si no entendemos que una serie de esfuerzos, de experiencias, de momentos cruciales que desembocan a veces en frustración, de éxitos que luego se pervierten, si no entendemos que todo esto es historia, si es que lo sabemos vivir con intensidad, tampoco vamos a entender por qué en un momento dado hay un triunfo posible y este triunfo lo disfrutamos. Y voy con anécdotas y ahora sí para ir terminando. En efecto, hablaba Carlos hace unos momentos, él vive más al sur que yo, él vive en Morelos, yo vivo nada más en las orillas de la ciudad, por allá por San Andrés Totoltepec, en la delegación, ahora en la alcaldía de Tlalpan, y sin embargo por ahí de las 11 de la noche del 1 de julio, dije yo no puede ser, no me la puedo perder, yo tengo que ir al Zócalo, y bueno, finalmente a través de un sistema bastante complicado, pude llegar al Zócalo a las 11, 11:30 de la noche, estaba yo en las calles de Madero. Espero que muchos de ustedes estuvieran allá en estos días. Algunos que tengo por ahí enfrente no me perdonan el que yo haya estado ahí y ellas no hayan podido estar ahí porque estaban cuidando las urnas, contando los votos y llenando las actas. Los verdaderos héroes y heroínas de esta elección no pudieron ir a disfrutarlo al Zócalo, pero bueno, en su nombre y de manera plenipotenciaria, los que pudimos ir al Zócalo, fuimos al Zócalo y estábamos ahí. A las 11:30, 11:40, estaba yo caminando por la avenida Juárez. Si ustedes estaban ahí, si algunos de ustedes estaban ahí, habrán visto bastantes cosas sorprendentes. Primero era una feria, ¿no? Primero era un carnaval, era la alegría colectiva, era de verdad una fiesta, pero llena de hipsters. Una cantidad de hipsters, ¿verdad? Neta, no como nosotros, que no somos hipsters ni nada de eso, o sea, están cerca los de la Condesa, pero no vienen aquí a la Feria del Libro. Y sin embargo, ahí estaban los cabrones, un chingo jóvenes, muchos jóvenes claramente no proletarios, no marginales, no de Nesa, no de la Doctores, sino jóvenes hipsters. Mucho joven, pocos viejos, y bueno, llegué a varias conclusiones. La primera es, son las 11:30, ya no hay transporte público, si no tienes coche, ¿a qué vas al Zócalo? ¿Cómo te regresas, cabrón? Y sé cómo te regresas, cabrón, porque no había manera de salir de ahí. Entonces, pues a los que viven lejos y no tienen coche, como que les costaba un poquito pensarlo. Y por otro lado, pues a los viejitos no los dejan salir después de las 11:30, ¿no? Entonces, puro joven, puro hipster, pura gente de carro, puro rico, pero estaban celebrando, estábamos todos celebrando, estaba yo caminando por las calles de Madero, rumbo al Zócalo, y veo ahí a lo lejos, a 10, 15, 20 metros de mí, caminando otro hombre solo como yo. Los viejos nos reconocemos mutuamente, somos canosos, tenemos ciertas características que nos hacen empatía. Y dije yo, a este hombre lo conozco, ya se acercó un poco más y dije, sí, claro que lo conozco, es Humberto Musacchio, un hombre un poquito menos viejo que yo, un hombre que en el 68, por ejemplo, estaba en la Facultad de Economía, un periodista, un luchador de muchos años, una gente de izquierda. Venía solo, caminando lentamente, igual que yo, iba caminando hacia el Zócalo, él iba caminando hacia la Alameda, nos vimos, nos acercamos, ya que lo vi más de cerca dije, hombre, Humberto está llorando, y entonces me di cuenta de que yo también estaba llorando. Llegamos, nos juntamos, nos abrazamos y solo nos dijimos, no sé si lo dijo él o lo dije yo, o lo dijimos ambos a coro, lo vimos, hermano. Nos alcanzó el tiempo para verlo, alcanzamos a verlo, nos tocó. Y ya. Humberto se fue por su lado, yo me fui por mi lado. Escuchamos al mariachi, cantamos, bueno. Los que estuvieron saben de lo que estoy hablando, los que no se lo perdieron.
Y muchos jóvenes, no como Humberto, jóvenes, se me acercaban y nos abrazábamos y nos felicitábamos mutuamente. Y alguno me dice, gracias, maestro. Digo, oye, ¿gracias de qué o qué? ¿Qué te he dado? ¿Qué me debes? Dice, no, gracias porque ustedes hicieron mucho porque esto fuera posible. Y como que a uno le cae el 20. No decir, hombre, sí, carajo, claro, si nosotros somos los autores de todo. No es la mamonería de decir gracias. Tú te diste cuenta de lo mucho que nos tienen que agradecer. No era eso. Era decir, efectivamente, esta historia de fracasos que les acabo de contar, esta historia de derrotas que les acabo de contar, esta historia de correr de los granaderos que nos perseguían, no como en el 132 que no nos perseguían, sino en otras ocasiones en que sí nos perseguían, cómo esta historia tenía sentido, cómo esta historia de algún modo estaba haciendo posible ese acontecimiento que era el triunfo electoral que celebrábamos en el Zócalo. Y estaba yo en Madero, el Madero que todos ustedes conocerán hoy, un Madero iluminado, luminoso, peatonal, sin coches, no el viejo Madero de los que tenemos suficientes años como para haberlo recorrido en otros tiempos, no la vieja calle de Plateros. Y recordé las manifestaciones ahí en Madero, en las calles de Madero. Y de pronto no estaba yo en el Madero iluminado, en el Madero de la feria, en el Madero celebratorio, en el Madero del éxito, del triunfo electoral, sino que estaba yo en el Madero de la represión. Era 1963 quizás, era en blanco y negro. Uno siempre cuando piensa hacia atrás, los que somos viejos, lo pensamos en el cine en blanco y negro, como Roma, que ahora todos vamos a ver en blanco y negro. Pues bien, pensaba yo en ese Madero en blanco y negro y me recordaba yo caminando hacia el Zócalo en 1963, la segunda manifestación de apoyo a Cuba, invadida o con amenaza de invasión, o ya con una invasión realizada y rechazada, en Bahía Cochinos. El antiimperialismo pues en marcha, o sea, los pueblos de América Latina defendiendo la primera revolución socialista del continente, la primera revolución socialista de esta parte del mundo, en las calles. La manifestación anterior había participado Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se subió a un coche y tiró un discurso, y esa vez permitieron manifestar y llegar al Zócalo. La segunda manifestación de apoyo a Cuba ya no participó Lázaro Cárdenas y ya no nos dejaron llegar al Zócalo. Venía yo caminando pues por Madero, en la vanguardia de la manifestación, y de pronto una fila, una serie de hileras de granaderos con los cascos, con los escudos y con las escopetas para lanzar granadas de gases avanzaban hacia nosotros. La gente corría, yo era joven en esa época, pensaba que corría más que un granadero y por lo tanto podía darme mi tiempo y dejarlos acercarse. Ellos se iban acercando, iban disparando granadas de gases a mis espaldas. De pronto dije, bueno, ya están suficientemente cerca, es hora de correr. Le da uno la espalda a los granaderos y mira hacia atrás, no había nadie, estaba yo prácticamente solo. Atrás había una nube de gases y empecé a correr a través de los gases, a huir de los granaderos. Y la imagen que no puedo olvidar, y es una imagen de algún modo de las cosas que quedan en los márgenes de la historia. Los zapatos, zapatillas, bolsas de mujer, portafolios que estaban tirados en el suelo. Cuando alguien corre de una ofensiva de granaderos, los que aquí hayan tenido la oportunidad de correr, espero que no vuelvan a tener esa oportunidad, hacemos changuitos por no tener otra vez que correr de los granaderos en este país, pero quienes hayan corrido de los granaderos sabremos que la gente avienta las cosas, ¿no? Que no andas cuidando tus pertenencias, que avientas los libros, se te caen los zapatos, sigues corriendo, no te vas a regresar, se te rompen los zapatos de tacón, si eres mujer, pues ni modo, se rompieron, avientas el zapato y corres descalza. Y la gente va dejando zapatos, va dejando portafolios, va dejando libros, va dejando bolsas. Esa imagen, la imagen de las cosas tiradas, de los restos después de la huida, es algo que no puedo olvidar. Y regresé entonces otra vez a los hipsters, otra vez a la alegría, otra vez a la fiesta de las calles de Madero peatonal e iluminada. Y dije, pues sí, los momentos se conectan, las marchas son una y la misma, los lugares son uno y el mismo. De algún modo la historia tiene una magia poética que es la que hay que tratar de reconstruir. Bueno, ya les conté esto, algo de esto viene en el libro, otras cosas no vienen en el libro. Espero que tengan oportunidad de leerlo, espero que les diga algo y espero que les haya gustado la presentación. Gracias. Y nos quedan como 10, 12 minutos, porque la brigada tiene un coloquio aquí. Sí, claro.
Entonces, cualquier intervención, protesta, memoria, llanto, cualquier cosa que quieran venir a hacer aquí al frente, pueden venir a hacerlo. Y si no, pues alguno de los que ya teníamos contratados, por favor. No, si puede venir para acá, porque si no, no se oye. No nos diga que no se oye desde allá atrás. Gracias, maestro. Gracias, maestro San Juan, por sus comentarios. Leyendo tu libro de la Comuna de París, guardando la proporción de vida histórica y social del momento, las experiencias desnudas de tantas derrotas de movimientos sociales en nuestro México profundo y olvidado, de los que hablaba quien ya sabe usted más que yo del México profundo. Decía un filósofo y sociólogo que las victorias, las derrotas son ensayos de las victorias. Son ensayos, en este caso desnudos, que tú conviertes en experiencias. Decías que estábamos hartos de tantas derrotas. Ciertamente eran momentos de desencanto, quizá frustración momentánea o de la incapacidad de la organización. Pero cuando lee uno tu libro, La Comuna de París, y haciendo un viaje al futuro histórico, y los comentarios acertados, austeros, pero no exentos de brillantez de San Juan, nos recuerdan que estos movimientos se gestaron en los pensamientos comunitarios de los que veo en estos momentos, de niños, jóvenes y aquellos que fuimos partícipes en Madera, Chihuahua, y de aquellos que fueron partícipes en movimientos armados y que detonaron lo que después tú brillantemente has convertido en un libro que resulta histórico y pedagógico. Ciertamente no fueron derrotas para siempre. Fueron ensayos que hoy culminan con el inicio de no sé si se escucha, de un ladrillo puesto que esperemos que sea la esperanza, como dijo el maestro San Juan respecto a Armando, de que es un humanista radical. Decía Terencio que nada del humano le es ajeno, pero recuerdo todavía modestamente en la preparatoria lo de Protágoras de Abdera, que usted, maestro, sabe más que yo, por supuesto. Decía que el hombre es y seguirá siendo la medida de todas las cosas. Hoy, retomando tus brillantes comentarios, nos recuerda que todos nosotros, los de allá y los de acá, los otros somos unos y nosotros los otros. Y como en el poema de Paz, alguien deletrea en este momento en el universo, pero hoy Armando nos recuerda con su libro y San Juan con sus comentarios que solo el pueblo organizado, solo el pueblo y los habitantes de un país que tengamos un mínimo de humanismo, de piedad, de ver por los otros como nosotros mismos, seremos capaces de poner la primera piedra que hoy parece una cadena. Armando, te felicito. Realmente quien te dijo que eras un maestro y habías aportado, lo eres a pesar de tu humildad. Y San Juan, porque la austeridad
del protagonismo no es eso, sino la profundidad de lo que se aporta en las penumbras de lo valioso. De esas supuestas derrotas, hoy, gracias a, como dice Armando, Andrés Manuel recordó que no siempre es derrotas. Llegó cuando tu libro, antes de publicarte, dijiste, y nos dijo, no, señores, no siempre, aquí estoy. Gracias, Armando, por recordarnos que debemos humanizarnos entre los seres humanos unos a otros y vernos en los demás y en nosotros mismos con la capacidad de lucha y de organización para tratar de transformar parte de la sociedad. Gracias, Armando. Los comentarios inevitables, los de antes tenían elocuencia y oratoria. No encontramos muchos capaces de hilar un discurso como el que acabamos de escuchar. Y segundo, si yo no me equivoqué, habló de nosotros en Chihuahua, en Madera. Es una de las derrotas que hicieron historia en este país. Fue un intento de tomar el cielo por asalto, jóvenes, maestros, médicos, campesinos, después de una larga lucha campesina reprimida, el intento de tomar un cuartel militar, el cuartel Madera. No sé si el compañero hablaba en primera persona, así lo hizo. Si es así, es a ellos, a los de Madera y a otros tantos, a él quizás, hay que agradecerles que también pusieron esos ladrillos para construir la historia. ¿Alguien más se anima, aunque no sea con tan buena oratoria? Órale. En mi caso es una pregunta. ¿Qué opinas al respecto de los compañeros que no llegaron a ver el triunfo, ya que mi generación es una generación muy ignorante? O sea, por ejemplo, si van a votar por Anaya, van a votar por Anaya porque les cae bien, no porque lo conozcan realmente. Mucha ignorancia. Pero sus compañeros de lucha, ¿qué opina al respecto de los que no llegaron? ¿Los asesinaron, los mataron, los reprimieron o simplemente por la edad también no pudieron llegar? ¿Qué opina al respecto? Supongo que tus compañeros también son algunos anarcos, ¿no? 2 que 3, digo, me refiero a la camiseta. O sea, no todos son ignorantes, no todos votaron por Anaya. No, es que hay una tendencia de los jóvenes a denigrar a sus compañeros jóvenes y yo creo que el movimiento del Yo Soy 132 demostró que esa generación perdida, esos que no intervenían más que el cuerpo con el piercing o con los tatuajes y las paredes con el graffiti o la conciencia con las tachas, podían intervenir el mundo también y que pensaban que podían cambiar el mundo. Yo creo que los jóvenes son mucho más que una generación ignorante o despreocupada. Pero en todo caso, aquellos que murieron, jóvenes o no, no quisiera yo transformar esto en un martirologio. Hay una tendencia fácil a decir, vamos a levantar a nuestros muertos y a ponerlos como bandera. No, la gente no quiere morirse, la gente no tiene ninguna necesidad de morirse, la gente quiere seguir viviendo. Los luchadores que mueren es porque a veces así son las cosas, pero no es porque así se desee. Y creo que nadie debe decir, qué bien que tenemos un muerto porque ahora podemos salir adelante y decir que esta es la causa por la cual luchamos. De ninguna manera. Los que murieron porque sí, porque les tocó, los que no murieron, los que vivieron, los que sufrieron cárcel, los que perdieron a aquellos que habían muerto porque eran sus compañeros, todos aquellos que participaron de alguna manera, de manera directa, de manera indirecta, los que no participaron pero quisieron participar, todos estos hacemos historia. Esa es la idea fundamental. No necesitamos ser protagónicos, no necesitamos ir al frente, no necesitamos acumular puntos favorables, no tenemos tantos puntos a nuestro favor, tantos en contra, vamos ganando. No es eso, es la capacidad de ser nosotros de vez en cuando, no todo el rato, no se soportaría. Ser nosotros todo el tiempo sería espantoso, hay que de vez en cuando estar solos, ¿no? Pero ser nosotros de vez en cuando, sentir que estamos juntos, sentir que hacemos algo por el mundo, aunque después no continúe la magia, eso es lo que vale. Y en efecto esto fue compartido por muchos. Yo hablé hoy de 2 personas que murieron, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol. No tuve una relación estrechísima con ellos, pero éramos de una generación más o menos aproximada. Los 2 eran mayores que yo, pero de todas maneras pertenecíamos a ese grupo de edad. En que las derrotas y los fracasos eran constantes, eran sistemáticos, y ni uno ni otro, ni Sergio Pitol ni Carlos Monsiváis bajaron la guardia.
Carlos Monsiváis se la perdió, ¿no? O sea, yo hubiera querido abrazar a Carlos Monsiváis y no nada más a Humberto Museaquio allá en Madero. O yo hubiera querido, aunque ya no hablara, abrazar a Sergio Pitol, que ya estaba mudo en sus últimos años, pero todavía sonreía y todavía abrazaba. No estaban ahí, habían muerto. No murieron en la batalla, murieron en la cama, murieron de enfermedad. Pero uno y otro tienen algo que hacer o algo que decir de esta historia. Yo a esto me refiero. No a que hagamos, repito, martirologio, no es el culto a la sangre. Yo creo que esto es bastante jodido. Pero sí el pensar que todos nosotros en este momento algo estamos haciendo y que algo va en una, no es una sumatoria, no sé cómo decirlo, va integrándose en una experiencia colectiva. Y entonces resulta que vamos a compartir, estoy seguro de que aquí compartimos, estoy seguro de que algunos están sintiendo cosas que yo sentí, diciendo sí es cierto, y por ahí nos estaban diciendo sí eran hipsters, sí eran jóvenes, decía el matrimonio, supongo yo que está aquí enfrente. Otros tienen la edad suficiente como para compartir otras experiencias. Creo que de eso se trata, de ser un nosotros que se está construyendo permanentemente. Ya me fui largo, ya viene la brigada. ¿Algo más? Sí, perdón, disculpe. Quisiera recordar, ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Peña Nieto y a Fox por Atenco. Hay que recordarlo. Se está haciendo justicia a esas mujeres y a esa parte del pueblo que fue, brutalmente reprimido, ¿no? Y un grupo, dicen que son 11 mujeres violadas, ¿no? Yo creo que son más. Lo que pasa es que no se animaron a hablar, ¿no? Pero también quisiera mencionar otro hecho. Recuerdo que antes de las elecciones, un tal Leo Zuckerman y un tal Enrique Krause y un tal dueño de Nexos, de la revista Nexos, que viven de la publicidad del gobierno, porque si se las quitamos hoy, esas revistas pierden, se acaban. Sabemos que son miserables y en la discusión decían, debiera haber segunda vuelta. ¿Por qué lo menciono? Porque ellos pensaban de que si ganaba López Obrador, iba a ganar como un 32, 33, 34%. Nunca se imaginaron, lo que decía aquí el maestro, que iba a ganar con el 53%. O sea, no ocupamos la segunda vuelta. Fue una masacre. ¿Alguien más? Venía a repartir regalos.